4 años después de dejar la política activa, Jordi Pujol presentaba a principios de este año la primera parte de sus memorias. El libro se titula Historia de una convicción y en él cuenta las claves de la política catalana y española de las últimas décadas. Pujol fue presidente de la Generalitat durante 23 años, aunque su influencia sigue notándose en Cataluña. El expresidente quiso avanzar a Informe Semanal una parte de sus recuerdos personales y políticos. Es Montserrat, la montaña sagrada de Cataluña, símbolo de espiritualidad y resistencia. A sus pies, custodiada por los monjes benedictinos, descansa la abadía, un lugar de peregrinación y refugio. El presidente acepta acompañarnos a la montaña Serrada. Allí se casó y años más tarde, entre los muros del monasterio, nacería Convergencia Democrática de Cataluña. Es un líder nato. Puede que sea el político más importante que ha dado a Cataluña el siglo XX. Pero desde hace 4 años, Jordi Pujol se considera un jubilado de la política al que no le falta trabajo. No solamente por la montaña, por la ciudad meridiana, sino porque también ha ejercido durante mucho tiempo, y en cierto sentido ejerce, una especie de liderazgo espiritual y de liderazgo cultural. Y en momentos difíciles ese ha sido un santuario en el sentido no religioso de la palabra, sino en el sentido de refugio, ¿no? Por ejemplo, cuando me detuvieron, muchas de las personas que pensaban que podían quedar comprometidas con el tema o que podían salir a través de mis declaraciones, que afortunadamente no fue así, excepto una, ¿no? ¿Se refugiaron dónde? En Montserrat. En noviembre de 1974, el Nodo informó del 75 aniversario de la fundación del Barça. Cientos de socios y simpatizantes peregrinaron a Montserrat. Pero lo que los exégetas del régimen ignoraban es que, camuflados con los miembros de las peñas, viajaban cerca de un centenar de activistas, entre ellos Miquel Roca, unidos por un ideario: democracia, sentido social, nacionalismo y europeísmo. Ese día nació Convergencia Democrática de Cataluña. La presidencia del Barcelona y el abad de Montserrat fueron cómplices del conciliábulo. También había complicidad por parte de quien entonces era el presidente del club, ¿no? Hombre, claro. Claro, aquí todo el mundo, claro, todo el mundo estaba en la pomada, que se suele decir. Estaba conchivado. Conllevado. Y el abad. Esa foto me gusta mucho, la foto de portada. Sí, está muy bien. ¿Se acuerda de cuando era joven tenía un cierto atractivo, yo, ¿sabes? Y luego he perdido, pero de joven estaba bien. Y estoy bien. Sí, es bonita. Estoy bien. Estoy bien parecido. Pero luego he degenerado. Hace 2 años decidió escribir sus primeras memorias, las que le remontan, pese a nacer en Barcelona, a Premià de Dalt, el pueblo de su madre donde todavía existe Can Soley, la que fuera masía familiar. Donde se encuentra el cementerio en el que reposan el abuelo Joan, que no sabía leer, y la abuela María, que le enseñó. Donde una placa recuerda que 26 jóvenes del pueblo murieron en la batalla del Ebro. Los Pujol eran católicos, republicanos y catalanistas. El desorden de los primeros meses de la guerra enfrió sus adhesiones, pero siempre supieron de qué lado estaban. Vivíamos en una casa, una especie de masía dentro del pueblo, y el día que entraron los nacionales, que entraron los franquistas, pues oí gritos y tal, y en fin, y bueno, entonces yo, un niño, pues salí para ver qué pasaba, ¿no? Entonces, cuando iba a salir en la era de la casa, pues oí que desde una ventana de arriba me llamaban, y mire, y ya mi padre entonces llama, y, oye, gracias, sí, para adentro. Bueno, y entonces cuando estoy dentro ya le veo, muy sorprendido yo, porque pensaba que seguía estando en el frente, dice, no vaya, esos no son los nuestros. En 1960 se anunció una visita de Franco a Barcelona. Jordi Pujol fue el autor de un manifiesto en el que le calificaba de corrupto dictador. El panfleto cayó sobre las cabezas de las autoridades que asistían a un concierto en el Palau de la Música. La policía detuvo de madrugada a Jordi Pujol. Le esperaban una paliza interminable en comisaría y 7 años de cárcel, de los que cumplió 3.
Lo que en realidad molestó al régimen es que detuvieron a alguien que era católico, que era de clase media, y de clase media en aquel momento más bien alta, porque había habido una evolución social, ¿no? No era marxista, que no era comunista, que no era anarquista, pertenecía a un sector social que por sus creencias, por sus ideas, por sus vivencias, por su situación, etcétera, etcétera, el régimen quería captar. Y realmente la cárcel a mí no me escarmentó, ¿no?, por así decirlo, sino que me ratificó en lo que era mi vocación de servicio, pues, a Cataluña, mis ideas democráticas, mis ideas europeístas, mi concepto de España, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en la cárcel fue, en ese sentido, fructífera. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Vuelve Tarradellas, el símbolo de la Generalitat en el exilio. A su izquierda, en el balcón del Palau, se encuentra Jordi Pujol. Pero el viejo político desconfía de los nuevos catalanistas. Pujol presiente que no tiene su apoyo. Eso es seguro que esa desconfianza existía. Hay gente que conocía bien a Tarradellas, que me decía que esta desconfianza o esta actitud distante no impedía que me tuviera consideración y afecto. Probablemente es verdad. Y yo, a pesar de... En fin, Tarradellas ha sido una gran figura positiva para Cataluña. Ya está. ¿Entiendes? Además, en algunos de los temas en los cuales él y yo tuvimos posiciones dispares, por lo menos en uno de ellos, tenía razón él. Señor Suárez, permanezca en su escaño. Señor Suárez, ¡se siente, excepto el rey, el Estado estaba decapitado. Y entonces, por supuesto, yo no podía ejercer la jefatura del Estado, no me correspondía, ¿no? Pero era uno de los poquísimos, muy pocos, que en fin, que estaba en libertad, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo podía hacer algo, podía decir algo, no puedo hacer, no, podía decir algo, que es lo que hice. Mañana, a las 9 de la mañana, los padres tienen que llevar a los niños a la escuela, los tenderos tienen que abrir la puerta de sus tiendas y la bolsa tiene que abrir. Porque un país donde los padres llevan a los niños a la escuela, donde los tenderos abren la tienda y la bolsa actúa, es que es un país normal. Nosotros somos un país normal. ¡Visca Catalunya! En 1980, Jordi Pujol se convirtió en el primer presidente de la Generalitat tras la aprobación del Estatut. Su partido reclamaba, por vocación e identidad, una autonomía fuerte para Cataluña, pero el gobierno de UCD creyó que podría plantear serios problemas. Siendo presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo reconoció a Pujol que las demandas de los catalanistas tenían una base histórica. Esto no tenía que haberlo contado, pero lo he contado. Ya lo vamos a leer todo. Porque Calvo Sotelo me dijo, oye, lo que te digo ahora siempre negaré que te lo he dicho. O sea que ahora Calvo Sotelo lo negará. Pero Cataluña realmente tiene una personalidad diferenciada y esto tiene que respetarse. Con la forma como se han aplicado los estatutos, esto no se ha respetado y además, finalmente, se ha respetado de una forma en la cual Cataluña es maltratada en ciertos aspectos, ¿no? Una cosa que también irrita mucho desde el punto de vista financiero, por ejemplo. Jordi Pujol cree que la contribución de CiU a la estabilidad de los gobiernos centrales no ha sido bien reconocida. Siempre han rechazado carteras ministeriales en Madrid, pero nunca se han negado a colaborar con el gobierno central. Avalaron a cambio de nada y en años muy difíciles al gobierno de Adolfo Suárez. Y años más tarde, a cambio de la cesión del 15% del IRPF al de Felipe González. El lugar donde se va a producir esa esperada foto va a ser en una sala próxima al lugar donde nos encontramos en estos momentos. Aquí ven detrás, a mi espalda... En 1996, los votos de CiU fueron determinantes para garantizar la estabilidad del gobierno del PP, que estaba en minoría. Como contrapartida, Cataluña renovó su sistema de financiación. Yo me aferro a una cosa, ¿sabe usted? Nunca me va a decir nadie
que yo, cuando ha habido una cosa que importaba a lo que me refiere al interés general español, yo me haya escaqueado. Y tampoco los catalanes me podrán echar en cara que yo no haya tenido como mi gran prioridad mantener la personalidad de Cataluña. No me podrán echar en cara, nadie me podrá echar en cara esto, y a nivel español tampoco. ¿Quieres venir antes? Mira, la verdad es que ahora con Suárez no nos hemos portado bien. Y Suárez hizo una obra extraordinaria. Bien. Felipe González, hombre, político de primera fila. Antes he dicho que había un poco de injusticia respecto a Calvo Sotelo, pero claro, entre Suárez y Felipe González, Calvo Sotelo, que solo el presidente del gobierno durante un año y medio, y además en condiciones muy críticas, muy difíciles, queda como ignorado, pero lo hizo cosas muy importantes. Ahora no hay tiempo de contar, pero hizo cosas muy importantes. Bueno, luego Aznar luego se equivocó. Oiga, yo tengo una mala relación política con Aznar. Muy bien, mejor yo, no tengo relación. Bien, pero claro, hay cosas que las hizo bien. Pero en fin, vamos a dejar ahora a Aznar, que ya fortalece a la etapa posterior. España es un país que desde hace tiempo, y es lo mejor que se le puede decir en ese sentido, ¿no?, es un país emergente. Y a pesar de que hay cosas en estos momentos en España que no pueden merecer un aprobado, aunque ese sea muy benévolo, pero España es un país que va más, ¿no? Por lo tanto, bueno, bases para que se recompongan las cosas las hay, ¿no? Voluntad no sé. Entonces, yo pienso que en este desbarajuste la monarquía es la institución que sigue ejerciendo su papel con más normalidad, pero claro, cuando hay un desasosiego general, pues poco mucho afecta a todo el mundo, ¿no? Pese a su pasión política, Jordi Pujol tuvo tiempo para formar una extensa familia. 30 miembros entre hijos y nietos. Desde hace más de 50 años comparte su vida con Marta Ferrusola, pero ella, siempre cómplice, entendió que la política pudiera interponerse en sus vidas. Cuando nosotros éramos jóvenes, cuando yo era joven, nos declarábamos, ¿no? Cosa que ahora los jóvenes no hacen de otra forma. Y entonces le dije, mira, de todas formas tienes que entender que yo tengo esta pasión y este objetivo y esta vocación, ¿no? Y que esto, pues, a veces va a pasar por delante de la familia. Y mi mujer, que también era catalanista, pues me dijo, no, va adelante. Y además lo demostró en muchas ocasiones. Hace 4 años Jordi Pujol abandonó la política activa. CiU fue la fuerza más votada, pero el pacto del tripartito les impidió formar gobierno. En sus memorias, Jordi Pujol afirma que un país no avanza si no mira al futuro. Nos acompaña al Centro Nacional de Supercomputación, donde se encuentra el Mare Nostrum, uno de los ordenadores más potentes del mundo al servicio de la ciencia. ¿Un país qué es? Un país son sus raíces y su futuro, ¿no? Un país son su cultura, su lengua, su historia, bueno, y luego es proyecto, o sea, es identidad y proyecto, ¿no? Futuro, por ejemplo, Montserrat, es importantísimo, pero a partir de esta realidad, o de la realidad de nuestra cultura o de nuestra historia y tal, tenemos que construir el país del futuro, ¿no? Y esto es futuro. 77 años vividos intensamente, dedicados a un proyecto político, dominando la escena. 23 años al frente de Cataluña. Dice estar en retirada, pero desde la retaguardia política seguirá siendo referencia indiscutible. Le queda mucho por ver y otro tanto por vivir.